Buenas noches, mi nombre es Anileda Castro Cortina, soy estudiante de la Universidad de la UNAD. Estoy haciendo este video para dar cumplimiento al ejercicio de la tarea 2, el trabajo con el simulador. Para mayor explicación de mi información, hago muestra de mi documento de identidad. Como pueden ver, aparece mi nombre, mis apellidos, Castro Cortina, y mi nombre es Anileda Lisset. Para continuar, hago muestra del proceso que me fue asignado a mí, entonces para hacer en el simulador. Dice lo siguiente, que en el simulador nos vamos a la parte donde dice gráficas y nos pide que demos la siguiente información. En la opción de objetos se elige el objeto cajón pequeño. Damos clic allí y se escoge ese objeto. Hacemos clic en la gráfica de posición. Allí está. Otro de los puntos que pide en el recuadro vectores, activamos la posición, la fuerza y fuerza neta. En el de playpad, donde aparece el botón, tomamos la opción de lento y por defecto acá nos aparece en fricción madera, lo dejamos así de esa forma y entonces ahora colocamos en la posición de menos 6, escribimos menos 6 y automáticamente se nos coloca en esa posición y con el mouse en la fuerza aplicada vamos subiendo lentamente hasta que nos aparezca mínimamente algo mínimo de la fuerza neta. Bueno, aquí ya con todo eso listo, vamos a grabación y damos clic allí. Tenemos que tener pendiente de que el objeto no se estrelle con la pared. Iniciamos, estamos en grabación e iniciamos. Como ven, se da el movimiento y empieza a hacérsela el disparo. Aguantamos antes de que llegue a la pared y allí nos muestra el valor que este nos da de la fuerza aplicada. Las preguntas que aparecen son de la pregunta 1 al 4 se responde de manera independiente para la superficie de madera y para la superficie de hielo. Este mismo que se hizo se tiene que hacer para la superficie de hielo. Nos preguntan que cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. La segunda pregunta es cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Y tercero, cuál es la distancia recorrida, el tiempo utilizado para recorrer esta distancia. Utilice los botones de más y menos para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica. Cuarto, qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de posición contra tiempo. Y quinto, qué tipo de movimiento representa la gráfica de posición contra el tiempo mostrada en el simulador. ¿Cuál es el comportamiento de la posición del objeto a medida que el tiempo cambia? Presente dos conclusiones con respecto a los resultados obtenidos en la pregunta 1, en las preguntas del 1 al 5. En respuesta a la primera pregunta, que es cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, miramos que por lo menos acá dice que 535,534 y fuerza de fricción 294. En el ejercicio antes la fuerza aplicada yo la coloqué en 565,286 y la de fricción era menos 294.
Eso fue en madera. En hielo me apareció 59.504 y en fricción 0, 0 fuerza aplicada. La segunda pregunta dice cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene el valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Allí nos damos cuenta que la fórmula para hallar la fuerza neta es la fuerza aplicada más la fuerza de fricción. Entonces, tomamos el valor de 565 menos 565.286 newton más la fuerza de fricción que es menos 294. Entonces, aquí miramos que para poder pasar esto, más por menos da menos. Entonces, ¿qué significa? Que 500 es la fuerza D aplicada, se la restamos a la fuerza de fricción y esto nos da 271, 286.n. En comparación con acá nos da 241, 534, pero como les dije anteriormente, en el primer ejercicio que hice para poder tomar la información, allí aparece esta información. Y lo mismo aparece con la de hielo, ahí está. En respuesta a la tercera pregunta, la distancia recorrida son 7.92 metros y el tiempo utilizado 8.65 metros. Allí está la respuesta, tanto en madera como para el hielo. La cuarta pregunta, estas son las imágenes que nos muestra. Como podemos ver, aquí nos aparece esta y nos aparece esta. Aquí podemos quitar la fuerza, podemos quitar lo que es la fuerza y podemos tener en cuenta la velocidad y la posición. Aquí aparece esto, la respuesta a la pregunta 4 y la pregunta 5 nos aparece estas, teniendo en cuenta la aceleración y la posición. Y el comportamiento del cajón a medida que el tiempo cambia, se producen cambios de velocidad, es decir, la aceleración puede tender a aumentar tanto en el objeto, tanto en la superficie de madera como de hielo. Entonces, y para concluir, todos estos ejercicios me ayudan a reconocer cuáles son los tipos de fuerzas que se pueden dar en los movimientos de ciertos objetos. También me permite ahondar más mis conocimientos en cuanto al uso de simuladores y diversos temas de la física. Eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.